cuando le chorreaba. El silicio inicialmente nadie lo consideraba un elemento importante o vital en las producciones. Y inclusive había quien hablaba del silicio, había quien decía el silicio es tóxico. Pero bueno, si fuera tóxico, es el segundo nutriente de mayor abundancia en la naturaleza, después del oxígeno. Si fuera tóxico, pues no existía vida en el planeta. Así de fácil. Bien, vamos a entrar un poquito en el tema. Vamos a iniciar con lo siguiente. ¿Qué es el silicio? Y entonces, el silicio es el segundo elemento de mayor abundancia en la naturaleza después del oxígeno. Lo que más existe en el globo, en el planeta, es oxígeno, el 50% es oxígeno. Y el 28.87% de la corteza terrestre es silicio. Es el segundo nutriente. Si el primer nutriente de los seres vivos es el oxígeno, pues el silicio tiene que ser el segundo forzosamente. En el caso de los humanos y de los animales, la leche materna es rica en silicio, calcio, magnesio y silicio. Eso es lo que constituye la leche materna, la primera vacuna que recibimos los seres vivos. En el caso de las plantas, en el caso de las semillas, para poder formar la radícula y salir, requieren de un suelo oxigenado, requieren la presencia de oxígeno. Y para desarrollarse, expandirse y ser funcional, requiere del silicio, forzosamente. ¿Por qué nunca se le consideró al silicio como un elemento vital? Porque no existían herramientas con que medirlo. Y entonces, pues, presumió con sombrero ajeno muchas veces otros minerales. Ahora que existe cómo medirlo, en qué cantidad y cómo está, bueno, pues ahora sí, cada quien toma el lugar que le corresponde. Recuerden que hace 7 años al níquel lo consideraban tóxico. Y hoy el níquel es vital para el desarrollo vegetativo, que es la base para las funciones. Entonces así andaban aquellos años. A partir del 2016, al silicio se le considera ya y tiene reconocimiento como uno de los elementos principales. Incluso los únicos seres vivos, bueno, el silicio se encuentra en el grupo A de la tabla periódica de Mendeleev. Ese grupo no está así, sino está así. ¿Por qué lo hizo Mendeleev así? Si todos los hizo así, pues solamente Mendeleev lo sabe. Pero a este grupo 4A también se le conoce como el grupo de los carbonoides o metaloides, falsos carbonos o falsos metales. ¿Qué quiere decir esto? Que el silicio tiene la propiedad de trabajar como térmico y antitérmico. Perdón, como metal y no metal. Y aparte tiene esa propiedad de térmico y antitérmico. Ahorita lo platicamos más adelante. Como metal y no metal. Cuando se une a metales, trabaja como no metal. Y cuando se une a no metales, trabaja como metal. O sea, en el arcón beisbolero batea por el lado de los zurdos y por el lado de los derechos. Y en otro tipo de arcón, pues igual batea por los lados. ¿Verdad? El silicio está considerado un alto conductor de electricidad. De ahí la importancia del Valle del Silicon, el sur de la bahía de San Francisco, donde está el Valle de la Informática. ¿Sí? Los microchips o los chips de Tesla vienen a base de silicio, un gran conductor de electricidad. Los chips de la tecnología, de la informática. Los celulares que traen, los laptops que traen, todo viene a base de chip, a base de silicio, un gran conductor de electricidad. Pero hay el sílico, por algo tan importante. ¿Sí? Y bueno, dice el doctor Chamantiano, cuando yo aplico silicio en suelo, lo cargo de electricidad. Lo que siempre sostuvo Nicolás Tesla. Yo puedo transmitir electricidad sin necesidad de postes y alambres. Y puedo poner un poco aquí, otro aquí, otro aquí, y lo puedo activar. Bueno, eso es lo que hace el silicio. Y alguna pregunta que nos hacemos todos: si la corteza terrestre tiene 28.086% de silicio, ¿por qué lo tengo que aplicar? Esa es la pregunta. Bueno, lo tengo que aplicar porque ese silicio ya no está biodisponible o disponible. Ese silicio se agotó a través
de los monocultivos a través de las prácticas indeseables de la agricultura, tumba, roza y quema, el exceso de agroquímicos, y entonces ya no está disponible. Ese silicio está en forma no soluble, en forma amorfa, y tengo que buscar la forma de cómo hacerlo asimilable. Los únicos seres sobre la faz de la tierra, vegetales y animales, los únicos seres vivos capaces de acumular silicio son las gramíneas. De ahí, ni vegetales ni animales tenemos la capacidad de acumular silicio. Las gramíneas son altamente demandantes de silicio. Por algo serán tan fotosintéticas, ¿no? C4 o C3, por algo serán. Y entonces, quien más consume silicio de todas las gramíneas es el arroz. 525 kilos por ciclo agrícola, arriba de NPK. Le sigue la caña de azúcar, 495 kilogramos arriba de NPK. Y le sigue el maíz, 326 kilos arriba de NPK. Y el sorgo, 260 arriba de NPK. Gramíneas, estoy hablando de gramíneas, altamente consumidoras y acumuladoras de silicio. Bien, ya hablamos que están en el grupo 4A, que batean por el lado de los zurdos, por el lado de los derechos, que son metales cuando les conviene y son no metales cuando les conviene, con una carga eléctrica capaz de conducir bastante electricidad, cargan de energía al suelo. En los años 50 y 60 consideramos al suelo un ser inerte. Después, recientemente, nos dimos cuenta que donde hay más vida, que donde hay más energía, es de la superficie del suelo hacia abajo. No más que esa vida es que microscópica, y arriba del suelo para arriba es macroscópica. Que un suelo fértil, un gramo de suelo tiene más de 20 billones de seres vivos, no más que son microscópicos, capaces. Y cuando hablamos de microbiología, estamos hablando de biofertilizantes, bioinsecticidas, biofungicidas, biobactericidas, vida. Bueno, bien. Fuentes de silicio. Y entonces, en la agricultura, hablando principalmente de la agricultura, tenemos tres tipos de fuentes de silicio. Los silicios minerales, los que se obtienen de las minas de piedra. Los silicios, dentro de los silicios minerales utilizados en la agricultura. Yo tengo 64 años de edad y tengo más de mi vida dedicado al uso y al trabajo del silicio. Entonces yo empecé con este tipo de silicios. Y aquí tenemos las harinas de roca ricas en silicio. Tenemos la roca fosfórica, la roca potásica, la calcita, la magnesita, lo que se obtiene de minas ricas en silicio. Aquí entra la dolomita o cal dolomítica, que es un subproducto de la industria cementera, y dependiendo de la profundidad podemos saber su calidad. Y tenemos dolomitas de pésima calidad y dolomitas de excelente calidad. Las de mejores calidad andan en 11% de dióxido de silicio, 10% de magnesio y 20% de calcio. Cuando hablamos de un suelo con un equilibrio entre silicio, calcio y magnesio, indiscutiblemente estamos hablando de la trilogía mineral de la fertilidad de los suelos. Bien, estas son, y aquí entra la zeolita. No más que la zeolita es un excelente mejorador de suelo, pero no aporta silicio, porque es un átomo de silicio con 4 brazos agarrados a aluminios. Si lo suelta para que se aproveche, suelta aluminio, y el aluminio es tóxico, es un metal pesado. Entonces, pero es un excelente mejorador de suelo, un excelente potencializador de fertilizantes químicos. Sí, pero no es aportador de silicio. Luego tenemos el silicio orgánico.
el cual se obtiene de la pirólisis de la cascarilla del arroz a 1300 grados centígrados. O sea, una combustión en ausencia de oxígeno. La cascarilla del arroz contiene 94% de silicio, de dióxido de silicio. Por eso es imposible y muy difícil compostearla. Es como si quisiera compostear vidrio o piedra. ¿Sí? Es difícil compostearla. La única manera que lo puedo utilizar es a través de una pirólisis, una combustión en ausencia de oxígeno. Y ahí obtengo carburo de silicio, el cual ya lo puedo utilizar. Y entonces estoy hablando de un silicio orgánico porque trae implícito un átomo de carbono. Y para nosotros, todo lo que tiene carbono es la química ¿qué? Orgánica. Entonces, sí hay silicios orgánicos. Al momento de la combustión de la pirólisis, la concentración se pierde. De 94, después de la pirólisis me quedan 64. Y cuando lo quiero solubilizar para hacerlo líquido, la concentración la pierdo. Y no puedo hacer concentraciones arriba del 28%. Pero ya las hay y las vende la industria. Y luego tenemos los silicios biogénicos. Biovida, génesis, origen. Los silicios que se obtienen de las minas de algas fosilizadas diatomeas, microorganismos unicelulares microscópicos que aparecen en el periodo Jurásico temprano, hablamos más de 300 millones de años atrás. Entonces tenemos aquí concentraciones, las minas puras vienen al 92.8%, 2 más, 2 menos. Pero también aquí tenemos las tierras diatomeas. ¿Cuál es la diferencia entre una mina de algas fosilizadas diatomeas y una mina de tierras diatomeas? La presencia de vetas de arcilla. En una mina de algas fosilizadas diatomeas con esta pureza del 92.8% no hay vetas de arcilla. Y en las tierras diatomeas hay vetas de arcilla que me pueden bajar la concentración a 60%, a 50%. Bueno, yo conozco tierras diatomeas a 35%. La mayor pureza que puedo lograr aquí, pues andaré en el 70, 75%. Hay una diferencia. ¿Cuál es? Las vetas de arcilla. A eso se le consideran tierras diatomeas. A las minas con la pureza de puras algas fosilizadas diatomeas se les conoce como algas fosilizadas diatomeas. La única forma asimilable o la única molécula o el único ion asimilable del silicio es a través del ácido silícico, ortosilícico o metasilícico. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo el dióxido de silicio de piedras, si yo tengo el carburo de silicio de la cascarilla del arroz y yo tengo el dióxido de silicio de las algas fosilizadas diatomeas, se tienen que transformar en el ion ácido silícico para poder ser asimilable por los seres vivos, vegetales y animales. ¿Qué depende para esa solubilización? Si es de origen de minas, depende del pH, de la materia orgánica, de la microbiología para su transformación. Pero si es de origen biogénico, la transformación es prácticamente con el agua. Mucho más soluble, mucho más asimilable. Esta es la única forma. Pero esto, una vez que entra en los vegetales, en las gramíneas, inmediatamente se transforma otra vez en inorgánico. ¿Por qué? Porque el ácido silícico o el silicio soluble en los seres vivos forma estructuras físicas. Esa es la función. En los humanos, la retina, 70% de silicio. El cabello, silicio. Las uñas, silicio. Los dientes, silicio. Los huesos, silicio. La piel, silicio. No más que los huesos van con calcio y la piel va con magnesio. Es la única forma. Y en las plantas es prácticamente igual. Una vez que entran las plantas, forma polímeros, muchas cadenas y forma estructuras físicas dentro de las plantas. Que estas estructuras físicas son las que hacen
precisamente el movimiento que ahorita vamos a empezar a desglosar. ¿Cuáles son las principales funciones del silicio? Vamos a hablar ahora sí ya del ácido silícico, vamos a hablar del silicio soluble. Las principales funciones es nutrición vegetal, protección y mejorador de suelo. Esa es la función. Yo le digo a la raza, el uso de silicio en la agricultura no te va a sustituir nada, pero te va a hacer más eficiente tu fertilización orgánica o convencional. No te hace una función mecánica de insecticida, pero si lo adornas con tu ingrediente activo o lo adornas con microbiología que controle insectos plagas patógenos, pero insectos plagas, te va a ser más eficiente eso. Y ahorita lo platicamos un poquito más adelante cuando venga la sección de preguntas. Bien, forma estructuras físicas. Entra en la planta como ácido silícico, ortosilícico, betasilícico, y estando en la planta se transforma otra vez en inorgánico, en dióxido de silicio. Forma polímeros, muchas cadenas largas, estructuras físicas. Y entonces, en la planta, me forma una doble capa cuticular que viene desde las raíces, tallos, pecíolos, hojas. Y me forma este silificado. Me hace plantas muy resistentes. Me forma estas estructuras llamadas tricomas. Aquí las podemos ver, las tricomas al microscopio electrónico, que son como pelitos, es como un polvito. Estos tricomas están formados de silicio. Bien, cuando hablamos de nutrición vegetal, a los productores y técnicos se nos va la mente a las bodegas de fertilizante, porque pensamos que la nutrición vegetal es NPK. La nutrición vegetal es un complejo holístico. Lo compone la nutrición lumínica, que es la número 1, le sigue la nutrición carbónica, que es la número 2, y la nutrición mineral, que es la 3. Pero como productores y técnicos, le estamos dejando toda la nutrición a la mineral. La más importante es la lumínica. Los rayos del sol, como vienen al planeta, no es como nosotros lo vemos. Traen una gama de radiación que se mide a través de nanómetros. Y entonces vienen radiaciones de rayos alfa, beta, gamma, X, violeta, azul, violeta, RFA, radiación fotosintéticamente activa, rayos infrarrojos, ondas hertzianas. O sea, viene una gama que no nos sirve en la vida, pero no se pueden detener. La capa del ozono, solamente de todo lo que viene del sol, refracta al cosmos el 80% y pasa al 20% con toda la gama de radiaciones. ¿Sí? Por eso la importancia de la agricultura protegida, donde puedo bloquear ciertas especies de radiaciones. Si nada más pasaran las radiaciones que se miden de 470 a 780 nanómetros, estuviéramos en el paraíso terrenal. Hasta encuerados, yo creo, como Adán y Eva. Las plantas estuvieran en lo mejor de lo mejor. Pero viene todo ese tipo de radiación. ¿Sí? El 20% de toda esa gama de radiación. Bien, estos tricomas, estos fitolitos que son exudados microscópicos que vienen del parénquima, suben, llegan caen a la rizósfera, estimulan la formación de una enzima llamada silicateína que desdobla el silicio natural del suelo y vuelve a subir. Es el reciclaje natural del silicio. Yo lo tengo que estimular aplicando ¿qué? Un silicio disponible. Un biogénico que se transforme rápido en ácido silícico. Si tengo materia orgánica, si tengo microbiología, si tengo el silicio que le ponga, la voy a transformar. Pero para eso necesito un análisis de rayos X de alto barrido, que es el que me determina qué cantidad de silicio tengo en kilogramos y de eso cuánto está soluble. Los demás análisis físico-químicos
no cuantifican silicio. Por eso es que tanto tiempo ignoramos este mineral. Bien, cuando llega la luz solar, al llegar con los tricomas, vuelve a refractar el 80%, se convierte en un micro invernadero, en un filtro solar, y solamente pasa a los cloroplastos la radiación fotosintéticamente activa, y me hace muy eficiente la nutrición lumínica. Y entonces en valles altos, valles altos centrales, donde me amanece a las 6 de la mañana, me oscurece a las 6 de la tarde, la tasa fotosintética es muy corta. Y las producciones de maíz andamos cuando le pegamos a 3 toneladas son muchas. Aunque le pongamos los más finos y los más caros fertilizantes abajo. Pero ¿qué les parece Sinaloa? Donde en verano amanece a las 5:45 y son las 9:40 y no hay luz. La tasa fotosintética es más grande. Claro, por eso hay esas producciones. De ahí la importancia de que la nutrición lumínica es pilar. Y alguien que me la va a potencializar es el silicio. ¿Sí? ¿A través de qué? De sus estructuras físicas que forma, que son los tricomas, los fitolitos, que son canicas microscópicas que suben del parénquima, caen a la rizósfera y estimulan el reciclaje para desdoblar el silicio insoluble natural del suelo. No quiere decir que si yo siembro arroz requiera 525 kilos, claro que no. Lo que requiero es desdoblar el silicio que ya tengo en el suelo. ¿Cómo? A través de estimular más enzima silicateína que se encuentra en la rizósfera, a la vez de estimular más el flujo del silicio. Eso es lo que requiero, nada más. Bien, me hace muy eficiente la nutrición lumínica. La nutrición mineral. En los estomas se llevan a cabo dos procesos metabólicos muy importantes. La transpiración, la cual forma un gradiente, un vacío en el xilema y hace que suban y se trasloquen los nutrientes de la solución nutritiva del suelo. Si los estomas están cerrados durante la fase luminosa en la fotosíntesis, ahí se van a quedar abajo. Recuerden que en la noche, aunque se abran los estomas, no hay translocación de minerales. Pues tienen que estar abiertos. Esta capa de silificado me permite que si está haciendo 30 grados, 35 menos, digo un individuo 40, se mantengan vigentes los estomas. ¿Por qué? Porque el silicio tiene una propiedad, es térmico y antitérmico. Se habla que las construcciones futuras ecológicas van a ser a base de tabiques de silicio, de modo que se puede construir en el Polo Norte y sin calefacción estás a 30 grados, a 20 grados centígrados. Lo puedes hacer en el desierto del Sahara y sin refrigeración y aire acondicionado estás a 20 grados centígrados. Ese confort le da la planta, por lo tanto, me hace muy eficiente la nutrición lumínica al permitir la transpiración con medida, que vayan subiendo, que vayan perdiendo, que vayan formando el gradiente. Pero también la nutrición carbónica es de gran importancia. ¿Por qué en la fotosíntesis? En la fase luminosa, en el ciclo de Calvi, se hace el azúcar. Y la fórmula del azúcar es C6H12O6. ¿De dónde agarra el hidrógeno y el oxígeno a la planta? Lo puede agarrar del aire. Pero el carbón solamente lo va a agarrar del aire. 1 metro cúbico de aire trae 360 gramos de CO2. Y ahí lo requiere. ¿Para qué? Para que entre, rompa la molécula, libere oxígeno y tenga la base del azúcar. Entonces, me hace muy eficiente la nutrición lumínica, carbónica y mineral. Por lo tanto, mayor contenido de azúcares, mayor contenido de materia seca y mayor producción. ¿Por qué me incrementan las producciones en calidad y cantidad? El azúcar se produce en el cloroplasto. Para que salga el cloroplasto y viaje sobre el floema, requiero fósforo. Pero para que se mueva en el floema y llegue al centro de almacenamiento,
se requiere potasio. El ordeñador del floema de azúcares se llama potasio. Y llega y se aloja en medio de xilema y floema. En estos compartimentos que se llaman plasmodesmos, aquí los podemos ver, y esto que está aquí es el azúcar. Cuando llega el momento llenado del fruto, entra una enzima que se llama alfa-amilasa. Estoy hablando de frutos de todos, de semillas, de bayas, de falsas bayas, todo, la nutrición de los frutos no se nutren ni por xilema ni por floema, los frutos se nutren por unos conductos especializados llamados traqueidas. Esto los forma el silicio. A mayor aporte de silicio, mayor formación de traqueidas, mayor paso de azúcares a los frutos, mayor calidad bromatológica y mayor vida de la que. En el caso de los granos, se mide en la calidad industrial del maíz, del trigo, de la cebada, etc. ¿Sí? Mayor tonelaje, pero mayor calidad industrial de los granos. Se van a mover solamente por traqueidas. Y entonces, cuando ustedes se comen un mango, ¿qué creen que se les queda atorado los dientes? Las traqueidas. Los pelos del elote, ¿qué creen ustedes que son? Traqueidas. Y entonces cuando ustedes ven un jilote así como tum, así greñudo, dicen, va a llenar todas las carreras y todos los granos. Cuando lo ven lampiño, pues va a quedar chimuelo las carreras. La fibra del algodón son traqueidas. Y la calidad de la fibra del algodón se mide en longitud y resistencia. Son traqueidas. Entonces, llega el momento de llenar el fruto o maduración, entra la enzima alfa-amilasa, desdobla sus azúcares, se filtran por estos poros que están en los plasmodesmos, llegan a las traqueidas y al fruto. Es por eso que en hortalizas hay frutos viróticos en plantas sanas y hay plantas viróticas con frutos sanos, porque las traqueidas no transportan nada que no sean nutrientes al fruto, no transportan virus. Los virus se mueven por xilema y por floema, así es fácil. ¿Sí? Entonces imagínense una planta bien significada, llena de traqueidas, raíces, tallos, hojas, pecíolos, frutos. Es una planta muy flexible, y evitamos el acame en el maíz, evitamos el acame en el trigo, en la cebada, evitamos el acame, el desgajamiento de ramas en frutales, por estas estructuras, porque literalmente, ¿qué parecen las traqueidas? Resortes. Los veo muy serios. Pero ahorita vienen las preguntas. ¿Por qué hablamos que es el verdadero sistema de defensa de las plantas, la acumulación de silicio? Porque al formar esta capa, evita que las esporas de los hongos formen la hifa, lleguen al parénquima, se alimenten de los azúcares simples y de los aminoácidos y desarrollen la enfermedad, lo que vemos como roya, como cenicilla, ¿sí? Porque evitamos que un insecto de tipo chupador meta su estilete para llegar al parénquima, alimentarse de aminoácidos, azúcares simples, porque le forma una barrera mecánica. Y ante las barreras mecánicas no hay resistencia. Eso la resistencia viene dada por los grupos químicos. Esa es una barrera mecánica. Es como si le pusiéramos ¿cómo se llama? Un traje de acero a la planta. Bien. Y pues le estamos dando a la planta la protección. Térmico, antitérmico, defensa mecánica contra patógenos, defensa mecánica contra insectos plaga. Aquí están los tricomas vistos a través del microscopio electrónico. Los tricomas, ¿por qué hablamos que los tricomas es un verdadero sistema de defensa de las plantas? Porque los tricomas tienen arriba unas esferitas, unos baloncitos, y algunas de estas esferitas vienen llenas de ácidos grasos aromáticos llamados también terpenos. Y los terpenos tienen el efecto de repelencia o de insecticida de contacto. Entonces, cuando llega un insecto, revienta esto y adiós, se va, le causa el efecto aromónico de repelencia.
o en su defecto le hace el efecto de un insecticida de contacto. Pero también algunas otras esferas contienen carbohidratos, o hidratos de carbono, o azúcares. De modo tal que cuando la planta se estresa y entra en estrés para fotosíntesis, baja este azúcar y le da energía a todas las células cercanas. Y algunas otras contienen agua, que cuando la planta entra en un estrés hídrico baja, hidrata a las células cercanas. Por eso hablamos que es el verdadero sistema de defensa de las plantas, a través de estas estructuras. Trabajo sencillo, se aplicó silicio, no se aplicó, se acabó la cosecha, se cortó un pedazo de tallo y el testigo, se le puso tintura yodo, marcó gilema, floema y en medio de los dos las traqueidas. Aquí se hizo lo mismo, se llevaron estas dos partes al microscopio electrónico y encontramos los plasmodesmos después de cosecha casi vacíos de azúcares. En el testigo se cortó el azúcar, se había acabado la cosecha. La pregunta es, ¿dónde requiero yo los azúcares? ¿En los tallos o en el fruto? Bueno, al menos que vendan tallo, pues en los tallos, ¿no? Pero si venden granos, ¿dónde requieren estos nutrientes? En los granos. Trabajo del doctor Gaspar Condorfer de la Universidad de Uberlândia, Minas Gerais, Brasil, en el 4º Congreso Internacional del Uso del Silicio en la Agricultura 2004, Sao Paulo. ¿Qué hizo Gaspar? Puso un lote de maíz y el testigo, allá le llaman milo en Brasil. Le aplicó en la fertilización base de las dos, le aplicó el silicio, las algas fosilizadas. Y al otro lo dejó así de testigo y él lo infestó de gusano soldado. Bueno, allá en Brasil dicen lagarta de cartucho. Él vio, es que me equivoqué de mano, él vio que en el tratamiento hubo más mortandad, más canibalismo y menos daño. Y vio en el testigo la mortandad normal, el canibalismo normal y más daño. Y dijo, ¿y ahora cómo le explico al Congreso? Y entonces fue y levantó larvas del Istar 1 al 6 en el tratamiento. Y en el testigo les cortó la cabeza, los metió una solución de alcohol al 68%, no me acuerdo bien, fue en el 2004. Y luego se los llevó al microscopio electrónico y vea lo que encontró. ¿Dónde aplicó el silicio? Las mandíbulas de la larva del Istar 1 al 6 completamente desgastadas y donde en el testigo intactas. Ahora sí el macho vuelo no mascó fierro. Pueden encontrar ustedes los trabajos de Gaspar. Busquen ahí Gaspar Condorfer o busquen Universidad de Uberlândia. Tiene como estos infinidad de trabajos. Excelente, es uno de los pioneros en América en el uso del silicio en la agricultura. Van a encontrar infinidad de trabajos. Yo se los platiqué así rápido porque me dieron poco tiempo, pero yo veo que no se mueve el reloj, sigo teniendo 30 minutos, entonces me dieron 30, me voy a dar otros 30. Bueno, ok, entonces, ante una protección de este nivel, claro que la incidencia de plagas baja. Yo no digo que no ataquen, sí atacan. Gaspar dijo, menos daño, pero sí hay daño. Ok, ahora sí va a lucir tu manejo que hagas. Es claro con esto, aplica tu insecticida de confianza y va a tener un mejor efecto. Mézclalo con tus fertilizantes, aplícalo y la solución nutritiva que tú te fascina te va a ser más eficiente, porque coacerva los fertilizantes, los hace. Miren, los fertilizantes nitrogenados, a excepción de los de lenta liberación, pero los demás, el 50% se gasifica, se transforma en óxido nitroso, se va a la atmósfera y es el enemigo número 1 de la capa de ozono. No hay bronca, me queda el 50% la solución del suelo, el 25% se nitrifica y por la acción del riego, la lluvia, se lixivia y tiene una eficiencia del 25%. Mézclalo con el silicio y entonces vas a ver que lo que no es pérdida en automático es que ganancia. Y entonces te lo va a potencializar 3 veces más. Saca tu análisis de rayos X de alto barrido, ve cuánto requiere el cultivo y agrégalo y te hace el lujo de bajar la fertilización.
Pero si no quieren, no lo hagan. Apliquen la misma, háganla más eficiente. Se van a reflejar en la producción sus resultados. Aquí tenemos algunas parcelas y por ahí se levantó una polémica grande, ¿no? Entonces, Diatomix modifica genéticamente el maíz. No lo modifica, o sea, realmente no tiene esa función. Protege. Pero nosotros en las parcelas que se han puesto en maíz a nivel nacional e internacional, cuando hemos ido a hacer el monitoreo, nos hemos encontrado maíces de la misma parcela, del mismo híbrido, con 14, 16, 18, 20, 22 y 24 carreras. Sabemos que no lo hizo Diatomix, pero lo hemos encontrado. El error probablemente fue decirles, es que el testigo dio 16 y no, o sea, probablemente ahí estuvo el error, un poquito de mala comunicación, pero sí logramos formar genéticamente el número de carreras que trae ese híbrido y llenar completamente la carrera. Y hemos tenido resultados de que sí, de cierta manera, potencializa, porque si yo meto un maíz que cuatea el 60%, pues hemos encontrado que cuateó el 65%, o sea, por las condiciones de protección al cambio climático, pues hace que exprese su vigor híbrido genético productivo de esa especie, no está modificando genéticamente nada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Aquí les comparto algunas de las imágenes que podemos ver. Una de las propiedades de las gramíneas, una de las propiedades exclusivas de ellos. Las gramíneas, cuando las hojas de abajo dejan de ser fotosintéticas, transportan los nutrientes a las siguientes. Y luego cuando esas dejan de ser fotosintéticas, a las siguientes. Que no lo tenemos en otras familias botánicas. Las solanáceas no hacen eso. Las cucurbitáceas no hacen eso. Dejan de ser fotosintéticas y se quedan con todos los nutrientes. No los comparten. Las gramíneas tienen esa propiedad. Entonces, en las gramíneas, lo que se haga en las primeras etapas es lo más importante. Entonces, tiene que ir ahí el manejo del silicio en las primeras etapas. En las fertilizaciones y adornando su control cogollero o ácaro o lo que les pegue con su insecticida en la foliar. Por lo regular, las gramíneas, en el caso del maíz, independientemente si es precoz, intermedio, tardío, la diferenciación celular se da de 4 a 6 hojas, o 4B o 6B que le llaman ustedes. Ahí está. Entonces, por lo regular es cuando coincide la aplicación de cogollero. Por lo regular, ahí le meten el silicio para reforzar. Lo demás déjenlo porque lo voy a traspolar hoja tras hoja. De ahí que en la punta de las gramíneas esté el excelente equilibrio de la tasa fotosintética. ¿De dónde sacan un análisis ustedes foliar de un maíz? De la primera hoja bien formada, la que ya formó la vaina, la cortan y la mandan al laboratorio. ¿Dónde lo sacamos? En solanáceas, de la quinta hoja de arriba hacia abajo. De ahí lo sacamos. O sea, el equilibrio de las solanáceas está en la quinta hoja, en el maíz, en la caña, está en la primera hoja bien formada. Ahí está, entonces, transpone, esa es la ventaja. Mientras que en otros cultivos estamos haciendo aplicaciones semanales o quincenales, en el maíz hagan las primeras etapas, en las fertilizaciones y en sus aplicaciones foliares. Lo pueden acompañar, pues si ustedes gustan, y meten una fórmula, no sé, 20, 30, 10 o la que guste, ya ven que hay muchas ahí, pues ahí mezclenlo, ahí háganlo, con el insecticida de hagan. Y lo demás déjenselo de planta porque tienen esa propiedad las gramíneas, traspolar los nutrientes. Y bueno, repitiendo, nos forman las carreras genéticas que trae el cultivo y llena todas las carreras. Testigo y tratamiento. Y aquí fue que cometieron el error, pero bueno, ya está aclarado. No es un elemento que vaya
a cambiar genéticamente nada. No, lo genético es genético, ahí se queda. Bien, ahora sí esperamos las preguntas y respuestas. De antemano, pues, gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a entrar a la sesión de preguntas respecto al silicio y nos preguntan, para el caso de maíz, ¿cuál sería la etapa ideal para su aplicación y en qué cantidades y con qué otros elementos podríamos aplicar? Primera fertilización. Segunda fertilización o reabonado, que le llaman. Y cuando aplican su insecticida, dosis depende del material que manejen, si es sólido o es líquido. Si es sólido, trae una concentración de 92.8%, sería un kilo por bulto de fertilizante, ahí se mezclaría para conservarlo, hacer más eficiente el nitrógeno, evitar que el fósforo se atrape, porque el fósforo no se gasifica en silicina, pero se atrapa, de un 45 a un 55, y para evitar que el potasio se atrape. El potasio se atrapa un 50% a las luminillas intermedias. Entonces, en las fertilizaciones, el fósforo que se mueve 2 centímetros al año en el suelo, ahora en todas las zonas de humedad lo van a movilizar. El potasio que se mueve 1 centímetro al año en el suelo, ahora lo van a movilizar en toda la solución nutritiva. Entonces, en las 2 primeras fertilizaciones y en su aplicación foliar de insecticida o de el foliar que vayan a aplicar. Recuerden que coincida, es clave que sea 4B a 6B. No importa que sea precoz, intermedio o tardío. Muchas gracias. Nos preguntan, ¿cómo es más eficiente el silicio, vía foliar o al suelo? De las dos formas funciona, pero si lo hiciéramos de los dos lados, sería más eficiente. El flujo metabólico del silicio es vía xilema, pero tenemos trabajos donde hemos hecho solamente aplicaciones foliares y también tenemos excelentes resultados. Entonces yo siento que si lo combinamos sería mejor. Maíz, las 2 aplicaciones de suelo en la fertilización base de siembra y en el reabono, y en la foliar cuando apliquen su insecticida o el foliar que ustedes aplican para reforzar la planta de 4 a 6 horas. Gracias. 3 kilos si es polvo arriba, por hectárea. De acuerdo. En una fuente de silicio, ¿qué es más importante, su pureza o su solubilidad como ácido ortosilícico? Las dos cosas. Un producto puro y soluble es más asimilable que un producto insoluble. La solubilidad habla de la gran asimilación. Entonces cuentan las dos cosas, pureza y solubilidad. ¿Cómo podemos aplicar el silicio? Nos preguntan, ¿el silicio se puede meter en cinta de riego? ¿No hay taponamiento? Sí, si trae la pureza del 92.8%, sí. Si es una tierra diatomea, lo que se va a sentar y les va a tapar la cintilla va a ser la arcilla que trae esa veta. De acuerdo. Hay mucha controversia con respecto al silicio como un nutriente que podría ser esencial para las plantas. Preguntan, ¿qué estudios faltarían para demostrar o que sea considerado como un nutriente esencial en las plantas? Desde el 2016 ya está considerado un nutriente importante, bueno, ya está considerado como nutriente por la USDA, por Estados Unidos. Y bueno, pues actualmente pues simplemente bastan los equipos que hay de medición y nos damos cuenta que ahí está el silicio. Preguntan, ¿en qué condiciones del suelo es más conveniente utilizar el silicio? En las dos condiciones. Hablamos hace rato que era un mejorador de suelo. El silicio, su única forma asimilable es a través del ácido silícico. Es un átomo de silicio agarrado a un radical OH. Cuando entra a un suelo alcalino, y cuando hablamos de pH estamos hablando de potencial hidrógeno. Quiere decir que cuando entra a un suelo alcalino, los iones hidrógenos están en pocas proporciones y se bloquean los nutrientes, los cationes se bloquean. Entonces, ¿qué hace ahí el ácido silícico? Se desprende del ion hidrógeno, del radical hidrógeno,
y lo acumula en el suelo y lo basifica. No va a ser la primera aplicación, desde luego. Sigue teniendo sus 4 brazos y le quita los cationes a los coloides que tiene atrapados, incrementa la capacidad del cambio catiónico. Regula la conductividad eléctrica a nivel rizósfera. La rizósfera es el espacio microscópico entre el pelo absorbente y la partícula de suelo. En ese espacio microscópico, que se llama rizósfera, se lleva a cabo en la planta toda la actividad bioquímica, química, eléctrica, enzimática, microbiológica y de exudados de la planta. Entonces ahí es donde el silicio, a través de la enzima silicateína que está desdoblando al silicio natural, como es un gran regulador de electricidad, le regula la electricidad a la planta. Y aquí hay un aparato afuera que acabo de ver, que mide el pH y la conductividad eléctrica a nivel rizósfera, es como un trompito. Entonces es fácil, póngalo en la rizósfera, chequen la conductividad eléctrica, les va a dar 0.98 o 1, y pH 6.9, 6.5, sáquenlo de la rizósfera, 7.9, conductividad eléctrica 2.5. O sea, regula la conductividad eléctrica a nivel rizósfera y hay con qué medirlo. Ahí está el equipo fuera. Muchas gracias, doctor. Pues hasta aquí dejaremos la sesión de preguntas. Le agradezco mucho las respuestas. De todas maneras, nuevamente les repito, si tienen alguna cuestión. Yo estoy hasta mañana. Cualquier duda aquí, nos vemos. ¿Sale? Y si no hay dudas, pues Dios que nos regrese sanos y salvos a sus lugares. Y muchas gracias por el tiempo que me permitieron. Dios los bendice. Gracias. Muchas gracias.